Muy bien. A ver, gracias. Chicos, les voy a pedir que el día de hoy, cualquier duda, cualquier consulta la hagan saber por el chat, ya que no sé qué tiene aquí el audio, que no logro, restablecerlo. Justo ahorita acabo de tratar de estar tratando de buscar alguna forma de poderlo solucionar. Están fallando los parlantes, los altavoces, así que cualquier duda, cualquier consulta, por favor, con respecto, si activan su audio, no los voy a escuchar, no los voy a poder lograr. Así cualquier duda, cualquier consulta con respecto a alguna duda que tengan con respecto a la clase del día de hoy, me la hacen saber por el chat. Yo de igual manera estoy siempre atento al chat, siempre lo tengo abierto ahí para cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿ya? Empecemos, chicos, con la sesión del día de hoy. Empecemos con la sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la clase. Muy bien, chicos. A ver, déjenme por aquí acomodar. Ya está. Tú también por aquí un poquito. Muy bien, chicos. A ver, como pueden observar, el tema del día de hoy tiene que ver con toda la primera parte de circunferencia, ¿no? Los teoremas fundamentales, la definición, los elementos, ¿no? Y otra que otra propiedad y teoremas especiales que vamos a tener que ver el día de hoy. Chicos, desgraciadamente, en los problemas hay problemas que tienen que ver con lo que se va a realizar recién la próxima semana. O sea, ángulos, circunferencia 2 que son todos los referentes a ángulos asociados a la circunferencia, como por ejemplo es el problema número 3, ¿no? El 3 se puede considerar como ángulos asociados a la circunferencia. El problema número 4, ¿no? El problema número 8 sí o sí es que tiene que ver con ángulos asociados a la circunferencia. El problema 9 también es un problema que tiene que ver con ángulos asociados a la circunferencia. Eh, el problema 10 no, el problema 10 sí, sí se puede realizar. El problema 11, el problema 11 es un problema de ángulos asociados a la circunferencia, o sea, el tema que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? El problema 14 también, ¿no? Y por ahí los otros sí tienen que ver con él, ¿no? Chicos, aquí hay una corrección. En este problemita que se encuentra aquí, en el problema número 13, esta línea, esta línea que se encuentra aquí, que vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle que O sea el centro. La línea BO no debe estar graficada. Ya, o sea, al momento de prolongar PO no debe coincidir exactamente en B. O sea, BO y P no deben de ser colineales. La única línea que debe estar trazada es la línea OP, ¿sí? La línea BO hay que borrarla, ¿no? Ahí agarra tu corrector, ¿no? Para que lo puedan eliminar ahí del gráfico. ¿Está bien? ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Esos problemitas que vamos a dejar de ver el día de hoy, que es los que mencionaba hace un momento, ya los hacemos la siguiente semana, los realizamos la siguiente semana, ya conociendo la teoría de ángulos asociados a la circunferencia, ¿no? Por el momento, concentrémonos solamente en la teoría del día de hoy, ¿correcto? Muy bien, chicos. A ver, empecemos con lo que es circunferencia. Chicos, ¿qué es una circunferencia? Una circunferencia es aquella figura geométrica que está formada, que está delimitada, al momento de unir todos los puntos de un plano cuya distancia a otro punto fijo del mismo del plano es constante. ¿A qué me refiero? Que la circunferencia es un conjunto de puntos. Es el conjunto de todos los puntos, ¿sí? Todos los puntos M, A, B, N, por aquí el punto Q también, por aquí podemos obtener otros dos puntos más, ¿no? Podemos tener otros dos puntos más. Chicos, en este caso, chicos, que se encuentra aquí, ¿no? Estos elementos, estos puntos que pertenecen a esta línea, van a tener una constante. ¿Cuál es esa constante? ¿Cuál es esa característica? Que van a tener la misma distancia hacia un punto fijo que le vamos a llamar centro.
Esa es la circunferencia. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. En este caso, para nosotros, el centro va a ser el punto O. Y la distancia de ese punto hacia cualquier punto en la circunferencia, que en este caso vendría a ser toda la curva de color azul, se le va a llamar radio. Sin el centro y sin el radio, chicos, nosotros no podemos graficar una circunferencia. Son importantes, son los elementos principales que nos van a determinar a la circunferencia. ¿Correcto? Sin el centro y sin el radio, nosotros no podemos graficar una circunferencia. Chicos, es más, ¿cuál es la herramienta de dibujo adecuada para graficar una circunferencia? ¿Cuál es la herramienta? Muy bien, el compás. ¿Y cómo se utiliza el compás, chicos? Pues simplemente se ubica un punto, ¿no? Se fija un punto en la parte fija y después, dependiendo del tamaño que quieras graficar la circunferencia, le das la vuelta, ¿no? Le das todo un giro de 360 grados. Esa figura determinada ahí, a toda la figura que hemos graficado, es a la circunferencia, ¿ya? Los otros elementos, por así decirlo, son elementos secundarios, ¿ya? Que van a pasar a ser los siguientes, ¿ya? Primero vamos a tomar a la cuerda, ¿sí? Vamos a tomar a la cuerda. La cuerda simplemente vendría a ser aquel segmento determinado al momento de unir dos puntos que pertenecen ¿a quién? A la circunferencia. En este caso, tengo el punto A y tengo el punto B. Si nosotros unimos de A hacia B, si unimos nosotros de A hacia B, ese segmentito que se encuentra ahí es a lo que nosotros vamos a llamar, ¿qué cosa? Le vamos a llamar cuerda, ¿ya? Profe, pero en el gráfico hay otras más, ¿sí? Por ejemplo, por aquí, si este puntito que se encuentra aquí, a este puntito que se encuentra aquí, le llamamos, por ejemplo, ¿no? A este puntito que se encuentra aquí, le llamamos, por ejemplo, B, S. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere escribir? A ver, no me deja escribir. ¿Por qué no me deja escribir? A ver, ahora sí, listo. A ver, ¿no? Por ejemplo, este puntito que se encuentra aquí, vamos a llamarle L y T. LT también vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser una cuerda. Otra cuerda que se puede observar en el gráfico, ¿qué cosa es? La cuerda MN. Pero esa cuerda MN, como pasa por el centro de la circunferencia, recibe el nombre de ¿qué? De diámetro. Aquella cuerda de la circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia se le va a llamar diámetro. Y el diámetro de una circunferencia, chicos, el diámetro de una circunferencia siempre va a ser igual a 2 veces su radio. También al diámetro se le conoce como cuerda máxima. Al diámetro también se le conoce como cuerda máxima porque va a ser el máximo valor que puede tomar una cuerda en la circunferencia. ¿Ok? Entonces, la cuerda y el diámetro son dos segmentos que se unen, que se forman al momento de unir dos puntos que pertenecen a la circunferencia. Ahora, si la cuerda pasa por el centro de la circunferencia, se le llama diámetro, que claro está, su longitud del diámetro en una circunferencia siempre debe ser igual a 2 veces el radio. Otro elemento también importante que hay que reconocer es el arco. El arco de una circunferencia, chicos, simplemente vendría a ser aquella parte de la circunferencia, aquella curva determinada por dos puntos que pertenecen a la circunferencia. En este caso, estamos tomando al punto A y B y estamos determinando esta porción, ¿no? Toda esta porción que se encuentra aquí de color verde es a lo que nosotros vamos a llamar arco, ¿no? Y el arco está determinado de esa manera, ¿no? Los extremos y arribita una curvita, ya en un segmento, ya una línea, sino una curvita. Y como pueden observar, todo el arco va a estar representado en grados sexagesimales. La medida del arco AB, vamos a decirle que vendría a ser en este caso alfa grados sexagesimales. ¿Ya? Y por aquí, chicos, por aquí, por aquí, vamos a tener otro elemento más, lo que se le conoce como flecha o también conocido como sajita. Es otro nombre a lo que se refiere a él. Ahora, ¿quién es la flecha o sajita? La flecha es aquella porción del radio, porción siempre va a ser porción de un radio, que va a ser perpendicular a una cuerda.
Tengo la cuerda LT, tengo el radio OQ. Ese radio es perpendicular a la cuerda LT. ¿Dónde? En el punto P. Y a esa porción determinada entre la cuerda a la cual es perpendicular y el arco determinado por esa cuerda, a esa porción, chicos, se le va a llamar, ¿qué cosa? Flecha o sajita. ¿Sí? Entonces, los elementos, los teoremas que nosotros vamos a ver a continuación, van a estar asociados a estos elementos. Y entonces es importante que estos elementos, chicos, ustedes los puedan, ¿qué cosa? Los pueden identificar, puedan observarlos. ¿Para qué? Para que puedan observar ustedes y ver y escoger el mejor teorema para poderlo aplicar en la resolución de problemas. Ciertas características que ustedes deben de recordar o deben de conocer de la circunferencia es que toda la medida angular de la circunferencia, todo el arco de la circunferencia en grados sexagesimales va a ser igual a 360 grados. ¿Ya? Todo el arco de una circunferencia va a valer 360 grados. Pero si ese arco lo queremos medir en unidades de longitud, o sea, en centímetros, metros, kilómetros, lo que sea, vamos a poder nosotros calcularlo de la siguiente manera. Ahí vendría a ser la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es igual a 2 veces pi el radio, donde simplemente pi vendría a ser una constante en la cual vamos a trabajar bastante con figuras curvas, ¿ya? Y para terminar con los elementos, vamos a ver las rectas asociadas a la circunferencia. Las rectas asociadas a circunferencias, cada una de ellas tiene cierto nombre respecto a la posición que tengan con la circunferencia. Esta recta que se encuentra aquí, que podemos observar que no tiene ningún punto en común con la circunferencia, es una recta exterior. Es una recta exterior. Si la recta corta la circunferencia en 2 puntos, se le va a llamar recta secante. La recta secante es aquella recta que corta la circunferencia en 2 puntos. Y aquella recta que toca la circunferencia, roza la circunferencia en un solo punto, se le va a llamar recta tangente. ¿Ya? Hay tres tipos de rectas asociadas a la circunferencia. Chicos, y el punto en común que van a tener la circunferencia y la recta tangente se le llama punto de tangencia. ¿Ya? Punto de tangencia. Muy bien. Vuelvo a repetir, chicos, estos elementos son importantes que ustedes los puedan reconocer para nosotros hacer los usos en los teoremas que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, es importante que, vuelvo a repetir, reconozcan en los problemas que nosotros vamos a realizar a continuación qué elementos hay para así poder escoger el mejor teorema o los teoremas que vamos a escoger para la resolución correcta de qué? De nuestro problema. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda con respecto a los elementos y las rectas asociadas a la circunferencia? ¿Alguna duda? Todo ok, entonces. Perfecto, muy bien. Continuemos. Teoremas en la circunferencia, chicos. Hay varios, ¿sí? He escogido explicarte cinco. Cinco. Cinco esenciales, cinco básicos, los cinco principales que todo chico en etapa pre, ¿no? Debe de conocer. El primero, chicos, lo he escogido un poquito más grande, lo he graficado un poquito más grande, porque es un teorema básico, sencillo, que todos ustedes deben de conocer. Chicos, si tenemos una recta tangente, claro está, vamos a tener punto de tangencia. T es punto de tangencia, ahí nos está diciendo aquí en el texto. No T es punto de tangencia, aquí lo vamos a colocar. Chicos, si nosotros del centro y la circunferencia, como puedes observar, O también es el centro, unimos del centro hacia el punto de tangencia, o sea, trazamos este radio. Este radio, chicos, con la recta tangente van a ser perpendiculares. ¿Qué quiere decir que sean perpendiculares? Que van a formar un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿sí?
Cada vez que ustedes vean una circunferencia, ves el centro, ves la recta tangente, por ende ves el punto de tangencia, siempre traza el centro hacia el punto de tangencia. Haz ese trazo, realice ese trazo, porque al momento de realizar ese trazo, ese radio con la recta tangente en el punto de tangencia van a ser perpendiculares, van a formar un ángulo de ¿cuánto? De 90, de 90 grados, ¿correcto? ¿Ya? Es importante, chicos, que ustedes lo puedan conocer, ¿ya? Ese es el primer teorema. De eso se trata el primer teorema. De eso, chicos, vuelvo a repetir, se trata el primer teorema. El primer teorema tiene que ver que si tú tenemos centro, punto de tangencia, tracemos el radio. Porque ese radio con el punto de tangencia siempre van a ser perpendiculares, van a formar un ángulo 90 de 90 grados, ¿ya? El segundo teorema, chicos, tiene que ver con cuerdas. Vamos a tener nosotros dos cuerdas en la circunferencia. Vamos a tener dos cuerdas en la circunferencia. Y vamos a decir que si esas cuerdas MN y PQ son iguales, para que las cuerdas MN tengan la misma longitud que la cuerda PQ, esto ocurre, chicos, si solo si la medida del arco de la cuerda MN debe ser la misma medida que la medida del arco de la cuerda PQ. Esto se puede resumir, chicos, de la siguiente manera. A cuerdas de igual longitud, arcos determinados iguales. Los arcos determinados por cuerdas iguales, los arcos también deben de ser iguales. Y viceversa, chicos. A arcos iguales, sus cuerdas determinadas deben de ser iguales. Te voy soplando un poquito este teoremita, el teoremita número 2, este teoremita de aquí. Utilízalo en la resolución del problema número 5. Aquí. Al toque te va a salir. Pero antes de ver el teorema número 5, debemos de ver otro teorema más. Chicos, nuevamente, tercer teorema. Si tenemos nosotros dos cuerdas, vamos a tener dos cuerdas. De esta manera. ¿Ya? Vamos a decir, la cuerda es RS. Y la cuerda AB. Si la cuerda RS es paralela con la cuerda B, esto ocurre si solo si la medida de los arcos determinados entre las cuerdas que son paralelas deben de ser iguales. Quiere decir que si la cuerda RS es paralela a la cuerda AB, los arcos determinados entre las cuerdas que van a ser paralelas, esos arcos deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser iguales, ¿sí? Deben de ser iguales, necesariamente van a ser iguales y viceversa, chicos. Si yo veo en una circunferencia dos cuerdas y los arcos entre esas dos cuerdas son iguales, automáticamente yo con total seguridad voy a poder afirmar que esas cuerdas deben de ser, ¿qué cosa? Paralelas, ¿ya? Este teoremita, por así decirlo, tiene un caso particular. Este teoremita, por así decirlo, podemos decir que tiene un caso particular, chicos. ¿Cuál es ese caso particular? Cuando en vez que tengamos dos cuerdas, tengamos una recta tangente, tangente y una cuerda. Si esa recta tangente y la cuerda van a ser o son paralelas, de igual manera,
los arcos determinados entre esa tangente y esa cuerda paralela a la circunferencia, de igual manera, esos arcos también deben de ser, ¿qué cosa? Iguales. No es un caso particular, es un caso particular de este teorema número 3. ¿Ya? Teorema número 4, chicos. Teorema número 4. ¿Qué nos dice el teorema número 4? El teorema número 4 nos dice lo siguiente. Desde un punto exterior a la circunferencia, solamente y únicamente se pueden trazar dos rectas tangentes a dicha circunferencia. ¿Ya? Desde un punto exterior a la circunferencia, se pueden trazar únicamente dos rectas tangentes a la circunferencia, desde un punto exterior. ¿Ya? Desde un punto exterior a la circunferencia se pueden trazar únicamente dos rectas tangentes a la circunferencia. Determinando segmentos tangentes, PT y PQ van a ser segmentos tangentes, lo cual se va a poder cumplir lo siguiente, que esos segmentos tangentes determinados van a ser, ¿qué cosa? Iguales, ¿sí? Los segmentos tangentes determinados van a ser, ¿qué cosa? Iguales. Y es más, si por aquí, chicos, nosotros ubicamos al centro de la circunferencia, ubicamos nosotros al centro de la circunferencia, de esta manera, al momento de unir, al momento de unir el punto exterior del cual hemos trazado dos tangentes hacia el centro de la circunferencia, esa línea que se encuentra ahí, esa línea que se encuentra ahí, debe ser bisectriz, debe ser bisectriz de ese ángulo exterior, del ángulo PTQ. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de aquí, él y él, ¿cómo deben de ser? Deben de ser iguales, ¿sí? Deben de ser iguales, ¿ya? Es una propiedad básica, también ahorita te vas a dar cuenta en qué problemita vamos a poderlo trabajar, pero eso sí, tienen que reconocer los elementos, chicos. Hay que reconocer los elementos. Sin los elementos, sin reconocer los elementos, no vamos a ver en qué parte o en qué teorema vamos a poder aplicar al momento de resolver los problemitas. Quinto teorema, chicos, quinto teorema. Si nosotros observamos una circunferencia, acá se movió el lado, ya, que ya no importa, ya. Vamos a tacharlo por aquí. Tachémoslo por ahí. A ver. Ahí está. Y por aquí hay que colocar el. Ah, listo. Muy bien. Si nosotros observamos una cuerda y un radio son perpendiculares, recuerda que si son perpendiculares deben formar 90 grados. Chicos, siempre deben de ser perpendiculares en su punto medio. ¿Qué quiere decir? Que al momento de trazar un radio perpendicular a una cuerda, ese punto de intersección, donde se forma el ángulo 90 grados, debe ser punto medio de la cuerda. La parte NA debe ser igual a NB. Y también, no solamente divide la cuerda en dos partes iguales, sino también va a dividir al arco en dos partes exactamente iguales. ¿Ya? Son 5 teoremas, chicos, que hay que aprovecharlos, hay que reconocerlos y ponerlos en práctica en la resolución de problemas. Es importante, vuelvo a repetir, chicos, que ustedes puedan reconocer los elementos de la circunferencia para que puedan escoger cuál de los teoremas que hemos podido observar aquí vamos a poder emplear al momento de la resolución de problemas. Y chicos, si gusten, aquí acaba la clase. Simplemente aquí acaba la clase. Podemos acabar aquí la clase, pero vamos a tener que ver un poquito más de teoría. Chicos, posiciones relativas entre dos circunferencias. No vamos a encontrar mucho de estas circunferencias en los problemas del día de hoy, pero sí es importante poderlas observar, no solamente porque van a entrar en el capítulo, ¿no?
porque son parte del capítulo. Si no, chicos, seguro más adelante, en otro tema, en otro capítulo, podamos encontrarnos con estas circunferencias. Y si yo te explico estos tipos de circunferencia, si yo no te explico este tipo de circunferencias, pues seguro van a encontrar cierta dificultad más adelante cuando quieran graficar, ¿no? Que te dicen, grafica dos circunferencias secantes. Se tienen dos circunferencias exteriores, se tienen dos circunferencias interiores, se tienen circunferencias ortogonales, ¿no? O también podemos tener circunferencias, tangentes interiores, tangentes exteriores o concéntricas. Si te piden graficar alguna de ellas y yo no te he explicado, vas a encontrar cierta dificultad, así que mejor definámosla. Chicos, circunferencias exteriores. Las circunferencias exteriores son circunferencias una fuera de la otra. No hay nada más que decir, ¿no? Son circunferencias que una va a ser exterior a la otra, una va a estar afuera de la otra, ¿correcto? Aquí lo que sí es importante que puedan verlo para poderlo graficar es de que al momento de graficar dos circunferencias tangentes exteriores tienen que graficarlas de tal manera que la distancia entre sus centros, la distancia entre sus centros, la distancia entre sus centros sea mayor a la suma de los radios de la circunferencia. ¿Sí? Si tú quieres graficar dos circunferencias exteriores, necesariamente tienes que graficarlas de tal manera que la distancia entre sus centros sea ¿qué cosa? Sea mayor a la diferencia, a la suma de sus radios. Circunferencias interiores, hay circunferencias que unas son dentro de la otra, ¿no? Circunferencia que es uno dentro de la otra. Y aquí, chicos, pues simplemente vamos a poder afirmar que la distancia entre sus centros es menor a la diferencia de sus radios. ¿Ya? Son cuestiones simples nada más. Las exteriores y las interiores no nos interesa tanto esta parte, por así decirlo. Lo estoy colocando simplemente para que lo puedan graficar de manera correcta. Las que sí a partir de aquí nos interesan son ellas. Las secantes, las ortogonales y las demás. Chicos, las circunferencias secantes son aquellas circunferencias que se cortan, que se secan, ¿no? Y aquí lo ideal, lo que se les recomienda a todos ustedes es de que siempre unan los puntos de corte de esas dos circunferencias. Cada vez que vean dos circunferencias secantes, traten siempre de trazar ese segmento. Ese segmento que nos une los puntos de corte. A ese segmento, chicos, se le llama cuerda común. Traten de trazar siempre la cuerda común. Cuerda que va a ser para ambas, ¿qué cosa? Para ambas circunferencias, ¿ya? Y al momento de trazar la cuerda común y también trazar la distancia entre sus centros, la distancia entre sus centros con la cuerda común deben de ser perpendiculares. Y se va a dividir en dos partes exactamente iguales, ¿ya? Ténganlo en mente. Aquí, chicos, se dice que la distancia entre sus centros es menor, perdón, a la suma y es menor a la diferencia entre sus radios. Profe, ¿se parece a existencia? Por supuesto, es una existencia. Es una existencia que va a ocurrir aquí gracias a trazar estos radios. Por aquí y por aquí. Y aquí se forma una región triangular donde él es el radio y él también es el radio, ¿no? Radio de la circunferencia de la derecha, de la izquierda, radio de la circunferencia de la derecha. Entonces, por ahí vamos a poder encontrar esa relación que se encuentra ahí, ¿ya? Las circunferencias ortogonales, chicos, las circunferencias ortogonales son un tipo especial de circunferencias secantes, en la cual, al momento de unir los radios hacia el punto de corte de las circunferencias, hacia cualquiera de los puntos de corte de la circunferencia, forman un ángulo de 90 grados. A ese tipo de circunferencias secantes se le llama ortogonales. Y bueno, como se forma un triángulo rectángulo, entre esa distancia se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? No solamente, pero recuerda que eso solamente es cuando las circunferencias sean ortogonales. ¿Sí? Las circunferencias ortogonales es un tipo especial de circunferencias secantes.
Cuando los radios, al momento de intersectarse en el punto de corte, en cualquiera de los puntos de corte, van a ser perpendiculares, o sea, van a formar ¿qué ángulo? 90 grados, ¿ya? Muy bien, chicos. Las circunferencias tangentes, tanto interiores como exteriores, son circunferencias que van a tener un punto en común. Van a tener un punto en común, ¿no? Van a tener un punto en común. Ese punto en común vendría a ser el punto de tangencia entre ambas. Vendría a ser el punto de tangencia entre ambas. Y aquí se cumple algo bien particular, que chicos, los centros y el punto de tangencia son colineales. ¿Qué quiere decir que sean colineales, chicos? ¿Qué quiere decir que sean colineales? ¿Qué quiere decir que M, N y T sean colineales? Que pertenecen a la misma línea, que pertenecen a la misma recta, ¿correcto? Por ese motivo, en dos circunferencias tangentes interiores, cuando son tangentes van a tener un punto en común, pero una está dentro de la otra, vamos a poder afirmar que la distancia entre sus centros simplemente vendría a ser la diferencia entre los radios, el radio mayor menos el radio menor. Y la distancia entre los centros de dos circunferencias tangentes exteriores simplemente vendría a ser la suma de sus radios. ¿Ya? Y para terminar, tenemos a las circunferencias concéntricas. Las circunferencias concéntricas son aquellas circunferencias que van a tener el mismo centro. Van a tener el mismo centro. Y por aquí hay un montón de propiedades, chicos. Vamos a ver dos. Al momento de trazar esta cuerda, que es una cuerda que pertenece a la circunferencia de radio mayor, pero a la vez es tangente a la circunferencia menor, siempre va a ser tangente en su punto medio. O sea que estas dos partes de aquí deben de ser iguales. Ya al momento de trazar una cuerda de esta manera, que claro está esa cuerda, sé que corte a la circunferencia menor, siempre se va a poder cumplir que los segmentos determinados aquí, estos segmentos determinados aquí, van a ser iguales, ¿sí? Esos segmentos determinados ahí siempre van a ser iguales, ¿ya? Muy bien, chicos. Vuelvo a repetir, esta partecita te va a servir bastante para poder aprender a graficar de manera correcta cuando te den esos tipos de circunferencia, ¿ya? Cuando te den ese tipo de circunferencia. Hacemos un breve repaso. Circunferencias tangentes exteriores, una fuera de la otra. Circunferencias interiores, una dentro de la otra, sin ninguna particularidad, sin ninguna dificultad. Circunferencias secantes, circunferencias que tienen un punto en común. Las circunferencias ortogonales, ¿ya? Recuerda que son tipos de circunferencias secantes en el cual los radios, al momento de unirlos hacia el punto de corte, van a ser perpendiculares, ¿no? Las circunferencias tangentes interiores o exteriores son aquellas circunferencias que van a tener un punto en común, que vendría a ser el punto de tangencia entre ambas. Y ahí hay esa particularidad que los centros y el punto de tangencia tienen que ser colineales, deben pertenecer a la misma línea. En el caso de las circunferencias tangentes interiores, la distancia entre los centros es simplemente la diferencia de los radios. Y en dos circunferencias tangentes exteriores, la distancia entre sus centros es la suma de los radios, ¿no? Y tenemos también a las circunferencias concéntricas, ¿no? Circunferencias que van a tener, ¿qué cosa? El mismo centro, ¿ya? Muy bien. Continuemos. Posiciones relativas entre circunferencia y polígono, chicos. Posiciones relativas entre circunferencia y polígono. Esto tiene que ver nada más con la posición que va a tener la circunferencia con respecto al polígono, ¿ya? La posición que va a tener la circunferencia con respecto al polígono. Si la circunferencia, chicos, está dentro del polígono,
si la circunferencia está dentro del polígono, pero además es tangente a cada uno de los lados del polígono. A esa circunferencia, chicos, se le llama circunferencia inscrita. La circunferencia inscrita en un polígono es aquella circunferencia que va a estar dentro del polígono y que va a ser tangente a cada uno de los lados del polígono. Si no es tangente a uno, no es circunferencia inscrita. Debe ser tangente a todos. Si el polígono tiene 20 lados, la circunferencia para que sea inscrita debe ser tangente a los 20. Basta que no sea tangente a uno para que no se le llama inscrita. ¿Ya? Y bueno, chicos, aquí hay algo que resaltar. Aquí hay algo que resaltar. Cuando la circunferencia está inscrita, el polígono toma el nombre de polígono circunscrito. ¿Sí? Cuando la circunferencia está inscrita al polígono, el polígono toma el nombre de polígono circunscrito a la circunferencia. Es simplemente, chicos, un juego de palabras, ¿ya? Es como un juego de palabras que hay que irse acostumbrando poco a poco. Por ejemplo, te van a decir, se tiene una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, como podemos observar esta figura de acá. Sería lo mismo si te dicen, se tiene el cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. Es lo mismo, solamente que son dos maneras diferentes de poderse llamar al mismo gráfico. ¿Ya? Circunferencia inscrita al cuadrilátero es lo mismo que cuadrilátero circunscrito a la circunferencia, ¿ya? Y el radio de esa circunferencia para el polígono toma el nombre de inradio, ¿ya? Toma el nombre de inradio. El inradio es el radio de la circunferencia inscrita en un polígono, ¿ya? Muy bien. La circunferencia circunscrita es aquella circunferencia, chicos, que pasa por todos los vértices del polígono. Si el polígono tiene n vértices, la circunferencia para ser llamada circunscrita debe de pasar por todos los vértices, por los 20, por los n vértices. Debe pasar por los n vértices, ¿no? Ahí tengo la circunferencia circunscrita al triángulo y en el otro gráfico tenemos la circunferencia circunscrita a un pentágono. En el caso del polígono, recibe el nombre de polígono inscrito. Vuelvo a repetir, chicos. Circunferencia inscrita, triángulo, circunferencia inscrita al triángulo, circunferencia inscrita al triángulo. Es lo mismo que decir triángulo inscrito en la circunferencia. Chicos, es lo mismo, ¿ya? A la derecha tenemos el pentágono inscrito en la circunferencia. Es lo mismo decir circunferencia circunscrita al pentágono, ¿no? Y bueno, por último tenemos a la circunferencia ex inscrita. San Marcos no trabaja mucho con este tipo de circunferencia, pero bueno, vamos a mencionarla. Es importante también conocer algo más con referente a lo que nos pueda decir la pre, ¿no? Capaz por ahí se rayan, ¿no? Y nos hacen preguntas así de esa manera. La circunferencia ex inscrita, chicos, es aquella circunferencia que está afuera del polígono y además va a ser tangente a la prolongación de los lados o también tangente a uno de los lados del polígono. En el caso de aquí, tengo la circunferencia ex inscrita a un triángulo, ¿no? Es tangente a las prolongaciones de los lados AB y AC, pero es tangente al lado BC. Aquí tenemos la circunferencia ex inscrita a un cuadrilátero. Es inscrita, es tangente a la prolongación de los cuatro lados. Por ese motivo también se le va a llamar ex inscrita, ¿no? En el caso de la ex inscrita, más se trabaja, chicos, con triángulos y cuadriláteros. En cambio, en circunferencia inscrita, circunscrita sí es para cualquier tipo de polígono, triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, así sucesivamente también para la circunferencia circunscrita, ¿ya? También para la circunferencia circunscrita también trabajamos con diferentes tipos de polígonos.
Chicos, ¿alguna duda con respecto a la definición de estos tres tipos de circunferencia? A ver, ¿todo claro? Muy bien, entonces. Perfecto, chicos. Muy bien. A ver, ciertos teoremas que tienen que ver. Sí, dime. Profe, no entendí muy bien el 3. ¿Podría explicar de nuevo? Claro, por supuesto. La circunferencia ex inscrita es aquella circunferencia solamente que está fuera del polígono, pero no tiene que estar afuera por sí. Tiene que ser tangente a la prolongación de los lados del polígono y claro está también tangente aunque sea a uno de los lados, como es el caso del triángulo. Esta circunferencia se llama ex inscrita porque es tangente a la prolongación de dos lados del triángulo y tangente a uno de los lados, pero sigue estando afuera. Y en este caso tengo la circunferencia ex inscrita al cuadrilátero, que es tangente a la prolongación de los cuatro lados. Sigue siendo circunferencia ex inscrita porque es tangente a la prolongación de los cuatro lados. Nada más. Está afuera, pero debe ser tangente. ¿Correcto? ¿Despejé tu duda? Perfecto, muy bien. A ver, algunos teoremas que están relacionados con estos tipos de circunferencia, más en triángulos, ¿ya? Los menciono porque han venido aplicaciones directas de estos, no en la resolución del mismo problema, sino parte de la resolución del problema en examen de admisión. Chicos, si tenemos nosotros una circunferencia inscrita en cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Vamos a poder formar segmentos tangentes, ¿no? R, S y T son puntos de tangencia. Por ese motivo vamos a poder formar segmentos tangentes. En este caso, RB, BS, SC, CT, AT y AR son segmentos tangentes. Y por las propiedades que hemos visto nosotros, por las propiedades que hemos visto nosotros el día de hoy, recuerda que de un punto exterior a la circunferencia se pueden trazar dos tangentes. Entonces quiere decir que la tangente AP y la tangente AT van a ser iguales. De igual manera por aquí, la tangente, la tangente BR va a ser igual a la tangente BS. Y la tangente CS va a ser igual a la tangente CT. Chicos, nosotros podemos calcular cualquiera de las longitudes de estos segmentos tangentes. Cualquiera de las longitudes de esos segmentos tangentes. Y cada uno de ellos va a estar en función del semiperímetro de la región triangular, va a estar en función del semiperímetro de la región triangular y algunos de los lados del triángulo. Este segmento X va a ser igual al semiperímetro de la región triangular menos, menos el lado al cual no pertenece esa tangente. Esta tangente pertenece al lado AC y pertenece al lado AB, por lo tanto no pertenece al lado A. Por lo tanto debe ser semiperímetro menos A. De igual manera para Y. Y puede ser cualquiera de ellos dos. Va a ser igual al semiperímetro menos el lado opuesto, por así decirlo, en el vértice donde concurren esas dos tangentes. Y por último tenemos a la tangente Z, el segmento tangente Z, que sería el semiperímetro menos C. Donde P, chicos, significa el semiperímetro de la región triangular. Recuerda que semiperímetro simplemente la suma de todos los lados entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Ya? Es un caso particular, es un teoremita especial. En el caso que tengamos circunferencia inscrita en cualquier tipo de triángulo. ¿Ya? Y en el caso que tengamos la circunferencia x inscrita a un triángulo, en este caso relativa al lado B, vamos a poder afirmar que este segmento tangente más lejano del vértice
más alejado a la circunferencia hacia el punto de tangencia, esa distancia siempre va a ser igual al semiperímetro de la región triangular. ¿Sí? Cualquiera de ellas dos. Ella también. También. También él. Recuerda que también es D. Entonces, cualquiera de ellos dos va a ser igual al semiperímetro de la región triangular. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, continuemos. Para terminar, vamos a ver ciertos teoremas especiales que están relacionados con tipos de circunferencias asociadas al polígono. Las dos más conocidas, chicos, son Poncelet y Pitot. El teorema de Poncelet y el teorema de Pitot. Cada uno de ellos lo vas a graficar cuando tengas circunferencia inscrita. En el caso de Poncelet, solamente para triángulos rectángulos. Y en el caso de Pitot, sí, cuando tengas circunferencia inscrita en cualquier tipo de cuadrilátero. ¿Ya? Ambos, vuelvo a repetir, son ¿para qué? Para circunferencias inscritas. En el teorema de Poncelet, para circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo, y para la circunferencia, en teorema de Pitot, para circunferencia inscrita en un cuadrilátero. ¿Ya? ¿Qué nos dice el teorema de Poncelet? Para eso, chicos, primero debemos de reconocer los elementos del triángulo rectángulo. Recordemos que estos lados que se encuentran aquí, que nos forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo, se les llama catetos. L es la hipotenusa. Y bueno, R vendría a ser el radio de la circunferencia inscrita, ¿no? O sea, el inradio del triángulo ABC. ¿Qué nos dice Poncelet? Que la suma de sus catetos es igual a la hipotenusa más el doble del inradio, más dos veces el radio de la circunferencia inscrita. Chicos, es un teorema muy importante que solamente vuelvo a repetir, lo vamos a utilizar al momento de que tengamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Hay una relación que se va a poder cumplir entre quién, entre esos elementos que se encuentran ahí, ¿ya? Los lados del triángulo rectángulo y el valor de su radio, del radio de la circunferencia inscrito, ¿ya? Y el teorema de Poncelet, chicos, tiene un caso particular que es para este triángulo que se encuentra aquí abajo. Chicos, ¿alguien reconoce este triángulo? ¿Ese triángulo aquí alguien lo reconoce? ¿No? Claro, el de 37,53, exacto. Es el triángulo rectángulo de 37,53. Este caso particular para el triángulo rectángulo de 37,53, chicos, solamente lo vas a aplicar aquí. El valor del radio de la circunferencia inscrita, el valor del inradio del triángulo rectángulo de 37,53, siempre debe ser igual a la constante. Siempre debe ser igual a la constante. En un triángulo rectángulo de 37,53, solamente para el triángulo rectángulo de 37,53, el valor del radio debe ser igual ¿a quién? A la constante. ¿Ya? O viceversa. El valor de la constante debe ser igual ¿a qué? Al radio de la circunferencia inscrita, pero solamente en el triángulo rectángulo de 37,53. En los otros triángulos rectángulos notables no, son diferentes. Él es el único caso particular donde ocurre esa particularidad. Y lo menciono porque la última vez que vino Poncelet en un problema de examen de admisión, que si no me equivoco fue por allá por el año 2022-23, vino para aplicar esto. Te dabas cuenta que tenías que aplicar Poncelet en el triángulo rectángulo de 37,53 y el problema se simplificaba un montón. Te salía en menos de dos pasos. Te salía en menos de dos pasos. Pero claro está, tendrías que conocer esta propiedad. La gran mayoría, a veces cuando le dan teoremas adicionales o algunos tips, se les olvida rápido. No, no lo recuerdan, ¿no? Así que vamos a tratar de ver algún problemita que tenga que ver con este tipo de ejercicios para poder aplicar esta particularidad. ¿Ya? Chicos,
Teorema de Pitot. El teorema de Pitot, utilízalo, utilízalo solamente cuando tengas circunferencia inscrita en un cuadrilátero. Aquí se trabaja con los lados opuestos, chicos. Aquí vamos a trabajar con los lados opuestos. Vamos a decir, por ejemplo, que este lado vale A, este lado vale B, M y N. En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, ¿ya? En todo cuadrilátero donde hay una circunferencia inscrita, se cumple que la suma de los lados opuestos debe de ser igual. La suma de los lados opuestos debe de ser igual. ¿Correcto? Y bueno, chicos, el último teorema que vamos a ver el día de hoy, porque aquí acaba, vas a ver, ahí dice gracias, muy bien, es el teorema Steiner. Steiner ya no viene tanto. Bueno, la verdad, a ver, pucha, yo tengo memoria de los problemas de examen de admisión de San Marcos desde el año 2008 para adelante. Y no recuerdo haber visto Steiner. Para atrás, cuando yo ingresé a San Marcos en el año 2007, no, no vino Steiner. Tampoco, no vino Steiner. Antes, la verdad, no recuerdo si es que haya venido. Pero le estamos explicando este ciclo, porque el ciclo pasado en la pre lo explicaron. Y había dos, tres preguntas para poder aplicar Steiner. Ahora, en la pre no lo resolvieron con Steiner, lo resolvieron con los teoremas fundamentales normal. Y claro está, se hizo un bolondrón. O sea, el problema se hizo recontra horrible. En cambio, si conocías Steiner, el problema te salía rápidamente, ¿no? Lo estamos colocando por si acaso, como vuelvo a repetir, en el año pasado, en un boletín de la pre, vino Steiner, si mal no me equivoco, vino dos o tres preguntas, ¿no? Donde cuando si ustedes ven por ahí solucionarios, de que a veces que están en redes por ahí, solucionarios de la pre, este, eh, lo, no lo resolvieron por Steiner, lo resolvieron simplemente aplicando propiedades de tangentes, ¿no? De esta propiedad que se encuentra aquí, estas propiedades que se encuentran aquí, la de aquí. Y claro está claro también utilizando estas dos propiedades que hemos mencionado acá, ¿no? Lo resolvieron de esa manera. Ahora, ¿qué nos dice Steiner? En primer lugar, es para la circunferencia x inscrita a un cuadrilátero. Es para la circunferencia x inscrita a un cuadrilátero. Profe, ¿cuál es el cuadrilátero? ABCD. Y lo voy a remarcar, lo voy a sombrear, ¿sí? Porque es importante que ustedes puedan observar con qué lados del cuadrilátero es que se va a poder trabajar, ¿ya? El cuadrilátero ABCD. Vamos a hacerlo bonito. A ver, no salió otra vez. Hay que ser bien preciso con esto. Por fin. Listo, ahí está. Entonces, Steiner, por así decirlo, nos dice lo opuesto de Pitot. En Pitot era la suma de los lados opuestos todos iguales. En Steiner es la operación inversa. Chicos, ¿cuál es la operación inversa de la suma? ¿Cuál es la operación inversa de la suma? La resta. La diferencia de los lados opuestos debe de ser igual. ¿Ya? Ojo, vuelvo a repetir, Steiner es cuando tengas circunferencia x inscrita en un cuadrilátero, ¿no? Debe ser tangente a los cuatro lados, a las prolongaciones de los cuatro lados ¿de quién? Del cuadrilátero, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Muy bien, chicos, eso sería prácticamente toda la teoría del día de hoy, ¿no? Eso prácticamente sería toda la teoría del día de hoy, ¿ya?
Y por eso vamos ya a, en primer lugar, espera, mejor de una buena vez. A ver, lo guardamos, ¿ya? Vamos a guardar para podérselo compartir, ¿sí? Dentro de un momentito. Y ahora sí, chicos, pasemos a la resolución de problemas. Chicos, los problemas que no vamos a realizar, porque como vuelvo a repetir, tienen que ver con temas de la próxima semana, son el problema número 3, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el problema número 3, el problema número 4, el problema número 8, el problema número 9, el 11, el 12 sí, el 13 también, el 14, y sí, el 15 sí. ¿Ya? Esos problemitas que están ahí encerraditos con bolita, no los vamos a realizar el día de hoy, porque vuelvo a repetir, hay que ver otros conceptos teóricos referentes a circunferencia, parte 2, que tienen que ver con ángulos asociados a la circunferencia. Que si explicábamos nosotros el día de hoy ángulos asociados a la circunferencia, pues no íbamos a tener que resolver ningún problema. Entonces, por ese motivo, se decidió con la plana de geometría dividir el tema de circunferencia en dos partes. Muy bien. A ver, vamos con el primer problemita, chicos. Vamos con el primer problemita. El que nos dice lo siguiente. A ver, ¿qué pasó? ¿Alguien escribió? 1B. Sí, la 1 sale la B, sale 30 centímetros. Muy bien. Dice, chicos, si la longitud del largo de la carreta mide 2,5 metros, calcule el radio aproximado de la rueda, considerar el largo de la carreta como un segmento, ¿no? Bueno, aquí también hay algo que considerar, que aquí está apoyado sobre la pared, ¿no? En este caso la pared, con el piso deben formar un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿no? Deben de formar un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Está bien? Por aquí. A ver. Aquí debe ser 90 grados. Entonces, si consideramos a lo largo de la carreta como un segmento, si consideramos a lo largo de la carreta como un segmento, vamos a tener el siguiente gráfico. Tenemos una circunferencia, ¿no? Y en la circunferencia vamos a hacerlo mejor así, más rápido. A ver, muy bien. A ver, listo, un poquito más. Ahí está, ¿no? Me están dando esta longitud de aquí, me están diciendo que 2,5 metros, y lo que se encuentra aquí es 0,7 metros. Pero como las claves están en centímetros, pasemos todo a centímetros. Chicos, 2,5 metros a centímetros, ¿cuánto es? Pasa a centímetros, 2,5 metros, convierto a centímetros, por favor. 250 centímetros, muy bien. Y 0,7, perfecto, ¿no? 70 centímetros, todo está en centímetros. Y con eso nos están pidiendo calcular cuánto vale, ¿sí? El radio aproximado de la rueda, ¿no? Más o menos cuánto valdría ese radio aproximado. Y bueno, como ya habíamos mencionado, se forma un triángulo rectángulo, chicos, y en este triángulo rectángulo, pues simplemente
utilicemos en primer lugar la longitud del otro cateto. Chicos, ¿cuánto vale el otro cateto? En un triángulo rectángulo cuyo cateto vale 70 y la hipotenusa vale 250, ¿cuánto vale el otro cateto? No estarás utilizando Pitágoras, ¿no? ¿O sí? Chicos, ese triángulo es pitagórico. Ese triángulo es uno de los triángulos pitagóricos que mencionamos en alguna de nuestras clases. El triángulo rectángulo de 7, 24, 25. Claro, él es 25 por 10, él es 7 por 10, él debe ser 24 por 10, o sea, 240, ¿no? Debe ser 240, debe ser 240. Por ese motivo, como él vale 240, apliquemos Poncelet. Aplicando el término Poncelet, sería 250 más 2 veces el radio de la circunferencia escrita es igual a la suma de los catetos. 2R es igual a 60 porque hay 310, 250 pasamos a restar, 60. Por lo tanto, el valor de radio aproximadamente, ¿por qué digo aproximadamente? Porque estos lados no son notables, no son exactos, son aproximados, sería 30, sería 30 centímetros, ¿no? Que claro está, como bien había mencionado su compañero, sale la clave B, ¿no? Sale la clave B. Muy bien, chicos, ahí está la solución del problema número 1. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Perfecto, continuemos. Problema 2. Problema número 2, chicos. Ese sí lo grafiqué. Ahí está. Dice, en la figura A, Q, R y C son puntos de tangencia a y a X. ¿Alguien le salió? ¿Alguien le salió? 30. Muy bien, Ángel, sale 30. Sale 30, muy bien, sale 30. Algunos dirán, profe, ¿cómo? ¿Por qué? Chicos, analiza. A veces el gráfico como que marea un poco, como que asusta un poco, intimida un poco. Vayan por partes, vayan por partes, vayan por partes. Vamos a trabajar por partes. Chicos, lo primero, tengo una circunferencia por aquí. De este punto P, ¿no estamos trazando estas dos tangentes? Y por teoría, por la propiedad por el teorema número 4, de un punto exterior a la circunferencia, esas dos tangentes trazadas como deben de ser iguales, o sea, la tangente AP y la tangente PQ deben de ser iguales. Lo mismo ocurre para la otra circunferencia. La tangente PR y la tangente PC, ¿cómo deben de ser? Iguales. Esas dos tangentes de ahí también deben de ser, ¿qué cosa? Iguales. Chicos, y al momento de igualar esas dos tangentes por teoría, por el teorema, ¿qué se está formando en el gráfico? En cada extremito, el triángulo APQ y el triángulo RPC. Chicos, ¿qué tipo de triángulos son? Habla. Esos dos triángulos, ¿qué tipo de triángulos son? ¿No son isósceles? El triángulo APQ es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales. De igual manera aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, ¿cómo son? Iguales.
Y puedo observar algo rápidamente, chicos. Puedo observar algo rápidamente. En el triángulo, chicos. ABC. Observa el triángulo ABC. Observa el triángulo ABC. En el triángulo ABC estaríamos en lo correcto si decir que alfa más beta más X, alfa más beta y más X suman 180 grados porque son la media de tres ángulos interiores. Entonces, es lo primero que puedo percatarme de ahí. Porque recuerda que estamos agregando estas dos variables y hay que ver, cuando se agregan variables, hay que ver la forma de cómo relacionar esas variables con la variable que nos están mencionando. Entonces, de ahí puedo hallar yo alfa más beta, que es más X es igual a 180. Pero también hay otra parte del gráfico donde puedo hallar una relación entre ellos, que sería, chicos, la siguiente figura. Vamos a delinear esta figura de la siguiente manera. Por aquí. Y sí, por ahí alguien ya se percató, porque justo nos mandó esa partecita. Chicos, esa figurita que se encuentra ahí, ¿no es la del pescadito? Para el cuadrilátero QBRP, podemos utilizar entonces el pescadito ahí. Podemos utilizar la propiedad del pescadito, donde tendríamos, en este caso aquí, podríamos nosotros afirmar que la suma de X más 4X es igual a alfa más beta. Chicos, pero alfa más beta de esta parte de aquí se puede expresar como 180 menos X. Aquí tendríamos 5X igual a 180 menos X. 6X es igual a 180. Por lo tanto, chicos y chicas, el valor del ángulo X que nos está pidiendo el problema, ¿cuánto debe ser? 30 grados, ¿no? Ahí está. Avión. Profe, ¿por qué dijo que usted? Ah, pues que mira, pues, AP y PQ son iguales. AP y PQ son iguales. ¿Por qué? Recuerda la propiedad. Desde un punto exterior a la circunferencia, solamente se pueden trazar dos líneas tangentes. Y esas dos líneas tangentes trazadas, desde el punto exterior hasta el punto de tangencia, esas dos líneas tangentes siempre deben de ser, ¿qué cosa? Iguales. Y al momento, nosotros de cerrar este triángulo por aquí, siempre se va a formar un triángulo isósceles, porque tenemos dos lados iguales. Por lo tanto, estos dos ángulos de aquí, también como deben de ser, iguales. ¿Se entendió de mejor manera, Yasmin? Perfecto, muy bien. Sí, chicos, pregunten, ¿ya? No se queden con la duda. No se queden con la duda. Es lo peor que podrían hacer. Quedarte con la duda es lo peor, chicos, que podrían hacer. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Muy bien. Como ya habíamos mencionado, el 3 lo vamos a dejar de lado, al igual manera que el problema número 4. Resolvamos el problema número 5. ¿Ya? Vuelvo a repetir, por si acaso alguien que no me ha prestado atención, no voy a hacer el 3 y el 4 porque tienen que ver con tema de la próxima semana. ¿Ya? Muy bien, Estefano, sale la A. Sale la A. ¿Por qué me mandan un anillo de compromiso? Oye, no, ¿qué fue? No, estoy casado ya, chicos. Ah, ya, ah, de anillo, ah, ya. Ah, ya, muy bien, está bien.
No estoy casado por si acaso. Ah, no, no te hagas ilusiones. No, tampoco, no, no voy a hacer eso. Fiel, fiel. Muy bien, chicos. A ver, continuemos. A ver. Chicos, a ver. Problema número 5. Problema número 5. Dice, en el gráfico calcule la medida del arco FB. Este arquito que se encuentra aquí es lo que nos está pidiendo el problema. Nada más, chicos, nada más. Ahora, podemos observar algo en el gráfico. Chicos, ¿qué elementos pueden observar en el gráfico? ¿Qué elementos hay? Hay un elemento que es básico que deben de reconocer, que está a simple vista, y con ese que vamos a resolver el problema, con el que vamos a empezar a resolver el problema. ¿Qué elementos de la circunferencia observas en el gráfico? Ya, muy bien, exacto, hay cuerdas, pero hay una cuerda que tiene otro nombre, que pasa por el centro de la circunferencia. Exacto, Elizabeth, eso era que lo que quería que me respondan. Profe, hay un diámetro. Chicos, ¿y qué le hace el diámetro de la circunferencia según lo que mencionamos en la teoría? ¿Qué le hace el diámetro a una circunferencia con respecto a la teoría? Lo divide en dos partes exactamente iguales. El diámetro de una circunferencia te va a dividir a la circunferencia en dos partes exactamente iguales. Y cada parte determinada por el diámetro se le va a llamar semicircunferencia. ¿Sí? Y como todo el arco de la circunferencia es igual a 360, cada parte, cada porción determinada por el diámetro debe ser ¿cuánto? 180 grados. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Como ya había mencionado, hay dos cuerdas. Vamos a poner aquí a esta cuerda, vamos a ponerle la cuerda AE. La cuerda AE, la cuerda EF. Pero hay otro elemento más, aparte del arco que vale 50, que también está en este gráfico. Y está graficado, ahí nomás está. Hay un elemento en particular, un segmentito chiquitito, pequeñito, que es donde está el mouse. Ya te soplé ya. Exacto. Está la flecha sajita. Está la flecha sajita. ¿Dónde está la flecha sajita? Es de G. Profe, ¿por qué? Como la cuerda AE del centro estamos trazando un radio, esa porción del radio perpendicular a la cuerda se le llama flecha sajita. Ya hay una propiedad con la flecha sajita. Aquí está, el teorema 5. Chicos, si el radio es perpendicular a la cuerda, ¿qué le hace ese radio a la cuerda? Lo divide en dos partes iguales. Y también a quién divide en dos partes iguales? A todo el arco. Chicos, utilicemos esa propiedad aquí. ¿Cuánto valdría, chicos, el segmento GA? Claro, por el teorema de la flecha sajita, del radio perpendicular, él también vale M. Y el arco de A, ¿cuánto valdría? 50. Muy bien, listo. Hay otra propiedad más aquí. Mira la cuerda AE. ¿Cuánto vale la cuerda? No el arco, la cuerda. ¿Cuánto vale la cuerda AE? El segmento AE, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto vale el arco EF? Igual. Chicos, esas dos cuerdas miden igual. Y por uno de los teoremas que hemos visto, a cuerdas iguales, sus arcos, ¿cómo deben de ser? Iguales. A cuerdas iguales, arcos sí, iguales. ¿Cuánto vale todo el arco de la cuerda AE? 100.
Por lo tanto, todo el arco de la cuerda F también debe valer 100. Y a nosotros nos están pidiendo el arco FB. Listo, nos salió. Todo el arco de B, diámetro, todo el arco determinado por la circunferencia debe valer, de la semicircunferencia debe valer 150, 180. Tenemos 50 más 100 y más X me deben dar 180. Rápidamente, chicos, vamos a poder afirmar que el valor de X, ¿cuánto es? 30 grados. Listo. Ahí está. Ahí tenemos la solución del problema número 5. Chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Continuemos entonces. ¿Ves? Es importante que ustedes reconozcan qué elementos tienen en los problemitas de circunferencia para que puedan ver qué teorema se puede aplicar, ¿no? Es lo importante aquí reconocer que teníamos dos tangentes. Aquí era importante en el problema número 5 reconocer qué elementos podríamos nosotros determinar para poder ver qué propiedad. Listo, muy bien, chicos. A ver, problema 6. También es un problema bonito. También es un problema bonito. ¿Salió el problema 6? Sale D. Sale 11. Muy bien, chicos. Sale la D. Sale la D. ¿Ya? A ver, dice, en el gráfico se observa una piscina como en la figura número 1 y su vista superior en la figura número 2, donde en la región FCG se va a construir una superficie destinada en la cual se van a colocar unas duchas. Si por cuestiones de costo del proyecto se desea conocer el perímetro de dicha región, allá. Eso es lo primero que debemos darnos cuenta. ¿Qué nos piden? Nos están pidiendo, nos están pidiendo el perímetro de la región triangular FCG. Hay que calcular el perímetro de esa región triangular. Eh, Indica dicho perímetro si AC es igual a AC, me están diciendo que AC es igual a 10 metros, BC es igual a 12 metros y AB es igual a 11 metros. ¿Ah? A ver, 10, 12 y 11. Chicos, ¿cómo calculamos el perímetro de una región triangular? El perímetro de una región triangular, ¿cómo lo calculamos? Suma de lados, exacto. Si lo que quieres hacer aquí es hallar cada lado del triángulo, déjame decirte que estás tomando el camino equivocado. Estás yendo por una solución que no te va a llegar a casi nada. Chicos, llamémosles a los lados del triángulo FCG A, B y C, ¿correcto? ¿Está bien? Llamemos a esos lados esos valores. El lado FC que sea C, el lado CF que valga A y el lado CG que valga B, ¿correcto? Por lo tanto, el perímetro simplemente sería la suma de esos tres lados, A más B más C. Calculemos de frente la suma de A, B y C. Es mucho más práctico, es mucho más directo.
¿Y de dónde lo vamos a calcular, chicos? Resta de segmentos. ¿Cuánto vale el segmento FA? ¿Cuánto vale el segmento FA? 10 menos A, exacto. Como todo vale 10 y él vale A, él vale 10 menos A. 10 menos A. El segmento GB. 12 menos B. Y mira lo que tienes aquí. Mira esta figurita. Mira esta figurita. Vamos a borrar por aquí porque no me va a dejar. Listo. Mira esta figurita de aquí. Mira el cuadrilátero de vértices A, F, GB. En ese cuadrilátero, chicos, ¿no hay una circunferencia inscrita? Entonces podemos utilizar el teorema de Pitot. Podemos utilizar el teorema de Pitot. Podemos utilizar el teorema de Pitot. ¿Qué nos dice Pitot? Que la suma de los lados opuestos debe de ser igual. Cada vez que veamos una circunferencia escrita en un cuadrilátero, cuando veamos un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Por ese motivo, el lado AB que vale 11, más el lado FG que vale C, debe ser igual a la suma de los otros dos lados opuestos. 10 menos A más 12 menos B. El menos A menos B lo pasamos a sumar. Nos quedaría más A más B y más C. 10 más 12, 22. El 11 que está sumando pasa a la restar. Pero chicos, todo él es lo que nos están pidiendo. El perímetro de esa región triangular, que sería 22 menos 11, es 11. Listo, chicos. Ahí está la solución del problema número 6. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a la solución, chicos, del problema número 6? ¿Se entendió? ¿Se logró entender? ¿Todo claro? Sencillo, ¿no? Fácil, directo, rápido. No era necesario que calcules los valores de A, B y C. No era necesario que calcules la suma de los lados. Simplemente era para poder hacer, ¿no? De frente el teorema de Pitón. ¿Ya? Muy bien, chicos. Continuemos. Vamos por buen ritmo, ¿no? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Problema 7. Problema 7. En el gráfico mostrado, M y N son puntos de tangencia. Si AM es igual a OP, calcular cuánto vale X. No, no sale 37. 53 medios, tampoco. Tampoco sale 53 medios. La C, la A, la E. Vamos a ver. Ya está que champean ya. Ya está que champean ya. Ya está que champean ya. A ver. F. A ver. Primero, coloquemos los datos. El único que nos dan también. AM es igual a OP. ¿Ya? Ahí está.
Ese es el dato que nos está dando el problema. Hay que colocarlo porque es importante poder colocar lo que nos menciona el problemita. Listo. Chicos, después está en el texto. Me salió 37, dice Estefano. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Seguro has asumido que llega hasta M. Y aquí has puesto 90 grados. ¿No? Ah, ya. Perfecto. Porque eso no se debe hacer. Eso no se hace. ¿Ah? Sale de la siguiente manera. Sale de la siguiente manera. ¿Sí? Ahorita lo resuelvo y ahorita vemos la manera de cómo podemos ver tu solución. ¿Ya? A ver, eh, chicos, AM y AN, ¿cómo son? AM y MN, AN y AM, ¿cómo son? Por la resolución del problema número 2, AM y AN, ¿cómo son? Iguales. Son iguales, tienen la misma longitud. No, por es una propiedad que ya hemos visto. Muy bien. Chicos, y ese teorema tiene sus consecuencias. Si trazamos de ese punto exterior hacia el centro de la circunferencia, ¿recuerdan qué pasaba? ¿Recuerdan qué ocurría? Exacto, es una bisectriz. Por lo tanto, este ángulo aquí es 53 medios y el de aquí también es 53 medios. Y mira, tenemos el centro y tenemos el punto de tangencia. Por el primer teorema, si tenemos el centro y el punto de tangencia, únelos. Une el centro con el punto de tangencia. Porque ese radio que estamos trazando, este radio que estamos trazando, debe de pasar algo en particular con la tangente. ¿Qué debe ocurrir, chicos? Son perpendiculares. El radio con la tangente en el punto de tangencia deben de ser perpendiculares, o sea, deben formar ¿qué ángulo? 90, 90 grados. Deben formar 90 grados. Deben de formar 90 grados. Chicos, ¿qué tipo de triángulo se ha formado? ¿Qué tipo de triángulo se ha formado? El triángulo rectángulo notable 53 medios y 127 medios. ¿Quién recuerda ese triángulo? Recordemos ese triángulo. El triángulo rectángulo es 53 medios y 127 medios. La relación de catetos es de 1 a 2. Si este cateto es K, el cateto menor es K, el mayor cateto, ¿cuánto vale? 2K. Entonces, eso lo empleamos aquí. Si a 53 medios se lo pone N, el otro cateto debe ser 2N. Y como AN, AM y OP son iguales, OP también vale 2 veces N. Observemos, chicos, el triángulo. Observemos el triángulo ONP. ¿Lo observaste? Chicos, ese triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo rectángulo. ¿Dónde?
un cateto es la mitad de la hipotenusa. Ya no es con el triángulo rectángulo de 53 medios, ¿ah? Donde la relación de catetos es de 1 a 2. En los catetos es la relación de 1 a 2. En cambio, aquí la relación de 1 a 2 es entre el menor cateto y la hipotenusa. Eso solamente ocurre cuando el triángulo es el notable, ¿cuánto? De 30 y 60. Exacto, chicos. Por lo tanto, si es el notable 30 y 60, al cateto, que es la mitad de la hipotenusa, se le pone 30 grados. La clave sería casa, ¿no? La C. Bueno, por ahí sí, creo que uno que otro, dos o tres personas colocaron la C. Ya. ¿Mm? Así que sí sale la C. Sale de esa manera. ¿Está bien? Ahora comparemos resoluciones. ¿Por qué le salió 37? Ah, porque varios marcaron la D. Y no son los únicos, ¿ah? Porque también los chicos de acá de presencial, aquí en el local de San Juan de Urigancho, en el primer salón que tuve, también me dijeron, profe, pero a mí también me sale 37. Hicieron lo que les había mencionado. Asumieron que P, O y M son colineales, ¿no? Y marcaron 37. Claro, por aquí este ángulo, si tú trazas por aquí, si tú trazas por aquí, de él hacia él y de él hacia él, claro está, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí es 127, pero nada te dice que estos segmentos de aquí son colineales. No son colineales. M, O y P no son colineales. Por ese motivo no puedes asumir que van a ser qué cosa, todos ellos, ¿no? Porque por aquí si tú prolongas, si por aquí tú prolongas PO, no va a coincidir con M, ¿no? Se va a ir un poquito más por allá, ¿no? Un poquito más pegado a la izquierda, así que tienen que tener bastante cuidado, ¿sí? No se dejen guiar, o no asuman, mejor dicho, no asuman eh, algo que el gráfico no te menciona, a no ser que lo puedas demostrar. Si lo puedes demostrar, en buena hora. Pero si el problema no te dice que son colineales, ¿no? Por ahí, ¿no? Que no son perpendiculares, que son perpendiculares, entonces trate de no asumir, ya trate de no asumir. Y al final el problema, bueno, como ustedes pueden observar, se ha resumido un problema de notables, pero claro está, aplicando propiedades básicas de circunferencia. Chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Entonces, continúo. Vamos al siguiente problema. Muy bien. A ver, no se preocupen, chicos. Si asumieron por ahí, ya vieron cuál ha sido su error. Hay que tratar de no volver a cometer el mismo error. ¿Ya? Porque si sigues cometiendo el mismo error, ya ahí sí, ahí nos preocupamos un poquito, ¿no? Ya te estoy diciendo que no van a ser colineales, ¿no? No hay que asumir algunas cosas que no nos diga el gráfico, a no ser de que lo podamos nosotros deducir, eh, demostrar en el gráfico. El problema 8, el problema 9, como bien les había mencionado, son problemas que tienen que ver con ángulos en la circunferencia. Pasemos al problema 10. Pasemos al problema 10. ¿Ya? El problema 10 está graficado de la siguiente manera. Volvamos a graficarlo. Por aquí tenemos lo siguiente, de esta manera, por aquí y por aquí.
Coloquemos los vértices, los puntos. A ver. Dice A, O, B. Uy, no salió bien. Ahí, ahora sí. Tiene que llegar hasta ahí. Él es X 50 C, ¿no? Y bueno, nos están diciendo por dato del prema que BC y AO son iguales. BC y AO son iguales. Muy bien, está mucho más sencillo de lo que parece. Está mucho más sencillo de lo que le parece. Y la respuesta de aquí sale. A ver, ¿alguien ya lo realizó? Sale casa, muy bien, sale 30 grados, muy bien, perfecto, muy bien. La manera más sencilla, y debe ser como ustedes lo deben de haber resuelto, es trazar el radio OB. Porque ese radio OB, chicos, ese radio OB con el radio OSA son iguales. Como es el centro, él es el radio, él también es el radio, si el radio es serruchito, aquí también es serruchito. Se están formando dos triángulos isósceles, el AOB y el BCO. En el triángulo AOB, todo este ángulo aquí vale 50 grados por ser un triángulo isósceles. El ángulo aquí en O, suma de ángulos interiores, 50 más 50 es 100, nos falta 80. Triángulo isósceles, el triángulo CBO, porque BC y BO son iguales, y bueno, ahí simplemente ya podemos operar, ¿no? Si gustas, completas un ángulo más, pero ya aquí algo rápido nada más. En el triángulo ABC, la suma de dos ángulos interiores nos debe dar el exterior. En el triángulo ABC, 50 más X debe ser igual a 80. Por lo tanto, la medida del ángulo X, ¿cuánto nos debe dar? 30 grados, ¿no? Muy bien, casita. Clave C, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo claro, no? Estaba sencillo. Creo que de todos, creo que ha sido el más sencillo. Hasta ahorita parece que este problema ha sido el más sencillo. Muy bien, continuemos. El 11 tiene que ver con ángulos en la circunferencia. El 12, chicos, realicemos el problema número 12. Aquí me olvidé de hacer el gráfico, así que aquí nada más. Algo al toque. Por ahí, sí, está bien. Aquí mejor. Ya, ahí, listo. Muy bien, vamos a fijarlo. Ya está. Dice, se muestra una rueda apoyada en la pared. Si la distancia del centro de la rueda al punto F es 5, que es el centro de la rueda debe estar acá, o sea, nos están diciendo que esta distancia de él, del centro, ¿no? El centro debe estar por aquí. Aquí vamos a trazar el centro, ¿sí? Hacia F es 5, ¿ya? Ahí está. Quiere decir que este puntito que se encuentra aquí es el centro de la rueda, ¿ya? Me están diciendo por dato del problema que este segmento sea esta, aquí le llamamos O, de centro,
Dice, ya está, quería borrar el nada más. Oye, pues lo agarro todo, ya, qué importa, lo vuelvo a escribir. A ver, aquí. Muy bien. Me dicen que la distancia de O hacia F es igual a 5. Muy bien. Hagamos el siguiente trazo de O perpendicular hacia F. Si es perpendicular, estamos trazando de O hacia el punto de tangencia, ¿no? Aquí nos deben especificar que como está apoyada en la pared, debe tener un punto de tangencia. Debe tener un punto de tangencia. Sale la A, sale la A, sale la A, sale 3 raíz de 17. Entonces, estamos trazando el radio hacia el punto de tangencia. Recuerda que siempre ahí, cada vez que traces ese radio hacia el punto de tangencia, debe de ser perpendicular al punto de tangencia, ¿no? Debe ser perpendicular a la tangente. Aquí, como es una pared, en este caso también vale 90 grados. Aquí también debe haber 90 grados, ¿no? Ahí también debe haber 90 grados. Chicos, tracemos de O hacia este punto de tangencia. Vamos a decir, como está apoyada también en el suelo, va a tener un punto de tangencia. Va a tener un punto de tangencia, ¿correcto? Entonces, chicos, como puedes observar, aquí también vale 90 grados. Chicos, esta figurita O, E, vamos a llamarle P, O, E, P, T. Chicos, ¿qué figurita es? ¿Qué figurita hemos podido formar ahí? Un cuadrado, porque OE y OT son iguales, ambos son el radio, lados consecutivos iguales, y el ángulo entre ellas vale 90 grados. Por lo tanto, se forma un cuadrado. Entonces, donde ese lado de ese cuadrado, chicos, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría el lado de ese cuadrado? 8. El radio, en pocas palabras, vale 8. El radio vale 8. El radio vale 8. TP también vale 8, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué, profe? Es el que te interesa, es el que vamos a poder calcular, ¿sí? Es el que me interesa. Si calculamos cuánto vale dt, el problema te sale, porque tendríamos la siguiente figura. Tendríamos la figura de FPE, por ahí, ¿no? Tendríamos el siguiente cuadrilátero, y ese cuadrilátero es un trapecio rectángulo. Y según lo que vimos la semana pasada, en un trapecio rectángulo, tras esta altura, porque al momento de trazar esa altura, la figura, el trapecio rectángulo, se divide en un rectángulo y en un triángulo rectángulo. Él vale 5, él también valdría 5, como todo EP vale 8, él valdría 3. Si calculamos cuánto vale DP, sube por aquí y tendríamos que calcular el segmento de FE haciendo uso solamente de Pitágoras. Entonces, por aquí, chicos, vamos a realizar lo siguiente. De F perpendicular hacia OT. ¿Profe, otra perpendicular? Sí, otra perpendicular. Para que la figurita que se encuentra aquí también sería un rectángulo. Él vale 5, pero todo él vamos a llamarle que es la perpendicular FH. Como todo vale 8, DT vale 8, OH vale 3. Chicos, observen este triángulo. 3, 5. ¿El otro cateto cuánto vale?
4. O sea, todo de P vale 12. Si él vale 12, esta perpendicular de aquí, esta altura también vale 12. Y apliquemos un pitagorazo nada más, pues, ¿no? X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? Ahí tendríamos, ¿no? O sea, tendríamos 144, más 9. O sea, tendríamos que x al cuadrado es igual a 153. 153 es 9 por 17. 153 es 9 por 17, que al momento de sacarle la raíz cuadrada sería 3. La raíz cuadrada de 9 es 3. 3 por la raíz de 17. Y claro está, la clave sería avión, ¿no? Ahí está, chicos, la solución del problema número 12, que sí es un problemita un poquito más complicado con respecto a los demás, ¿no? Este problemita número 12 sí está un poquito más complicado con respecto a los demás. ¿Está bien? Listo, chicos. Ya nos quedan 3 minutitos nada más. La catorce, Luis, es con ángulos asociados a la circunferencia. Es con ángulos asociados a la circunferencia. Te doy la idea. De igual manera voy a hacer la solución. Sabes que todas las semanas hago la solución y se las comparto para que ustedes lo tengan. Chicos, la idea aquí es lo siguiente. Vas a prolongar él, porque como vamos a ver un teorema de la próxima semana, este ángulo que se encuentra aquí, este ángulo que se llama el ángulo X inscrito, vale 45. Y vas a prolongar, vas a trazar una perpendicular por aquí. Y vas a formar el triángulo rectángulo 45, 45. Raíz de 2, vas a poder completar. Y para terminar con la resolución, cierra BD. Y vas a encontrar cierta particularidad. ¿Está bien? ¿Sí? Ya terminar de realizarla es entrar a lo que es ángulos en la circunferencia y sería tocar otros temas. Que si lo sabes en buena hora, si lo sabes en buena hora, ¿no? Ángulo inscrito es para poder trabajar con el ángulo inscrito. Pero capaz por ahí alguno de ustedes no ha visto este tema, el tema de ángulos en la circunferencia, con anterioridad, así que se va a hacer un poco complicado poderlo resolver. ¿Ya? Chicos, los problemas que nos faltarían que tengan que ver con el tema, con los problemas que hemos visto, es el problema número 13 y el problema número 15. ¿Sí? El problema 13 y el problema 15. De ellos, el que está un poquito más complicado es el 13. Pero recuerden que había una corrección, borrar BO. ¿Sí? Voy a borrar BO, en la resolución voy a borrar BO. ¿Sí? Voy a borrar BO. Chicos, y ahí el problema número 13 nos debe salir casa. 53. ¿Ya? ¿Sí? Aquí lo único que te recomiendo es que hagas lo siguiente. Perpendicular por aquí, punto medio. Perpendicular por aquí, perpendicular por aquí. Y te va a salir. ¿Está bien? Y te va a salir. Te va a salir el arco AT. Y en el problema número 13, chicos, en el problema número 13 debemos de trazar OA y trabajar con el ángulo central. También es un problema que tiene que ver con ángulos asociados a la circunferencia, ya me di cuenta. Entonces, ahí también este problemita vamos a verlo recién también la próxima semana, entonces. El problema número 15 sí sale al toque. Al toque. 3, 4, 5, A de llama el X, por el teorema de Poncelet de Pitot, perdón, por el teorema de Pitot, la suma de los lados opuestos debe ser igual, por lo tanto el lado AB debe ser X menos 1.
porque BC más AD suman X más 3. Para que ellos dos sumen X más 3, él debe ser X menos 1. Y un pitagorazo aquí. Aunque si recuerdas ese triángulo, es conocido. Es el triángulo de 13, es 5, 12, 13. Por ese motivo el problema sale avión. ¿Está bien? Listo, chicos. Ahí está. Ahí vamos a terminar. ¿Sí? Ahí vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Yo les voy a compartir dentro de un momento, ¿sí? Déjenme ordenarlo bien bonito para poder compartir con ustedes las diapositivas, bueno, el material que hemos trabajado el día de hoy. ¿Está bien? Listo, chicos, cuídense, gracias a ustedes. Nos encontramos la siguiente semana. Tengan en mente, chicos, por favor, el material. ¿Sí? Tengan en mente el material. Tengan el material también por fuera a la mano la próxima semana, porque esos problemas de ángulos asociados a la circunferencia están bonitos el día de hoy. ¿Ya? Cuídense, chicos. No es más, me retiro. Hasta la siguiente semana. Un abrazo, chao.